La vida de Andrés parecía desmoronarse ante sus ojos. Un fracaso tras otro, desde su último intento por abrir su propio negocio, hasta la cruel humillación pública que sufrió en su comunidad. Las voces de burla y los susurros de desprecio lo seguían a donde fuera. «Nunca lo lograrás», le dijeron los que alguna vez creyeron en él. Pero, a pesar de todo, había algo dentro de él que no podía rendirse. El dolor lo quemaba por dentro, pero en su pecho latía una llama tenue, una chispa que no se apagaría tan fácilmente. Ese día, Andrés decidió que no permitiría que su vida fuera definida por el fracaso. Su alma, aunque quebrantada, comenzaba a levantarse de entre las cenizas. Andrés no podía evitar sentir que todo en su vida había sido una serie de malas decisiones. Cada vez que levantaba la cabeza, algo o alguien lo derribaba. Pero esa noche, algo cambió. Después de ver el cartel, algo en su interior se encendió, como si el universo estuviera dándole una señal. Estaba cansado de vivir con miedo y dudas, de dejar que los fracasos definieran quién era Panto. Decidió dar el paso, sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir. Se prometió a sí mismo que no volvería a dejar que el temor lo paralizara. Si fracasaba, que fuera con dignidad, pero sobre todo con valentía. Andrés comenzó a caminar hacia su destino, sin mirar atrás, sabiendo que el futuro estaba esperándole, aunque todavía no lo comprendiera por completo. El paso de Andrés no fue fácil. Al principio, la incertidumbre lo acechaba constantemente. Cada vez que pensaba en cómo empezar, la duda surgía. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no tengo lo que se necesita? Pero entonces recordó la llama que había sentido al mirar el cartel, una chispa de esperanza que aún brillaba dentro de él. Decidió buscar ayuda. No sería fácil, pero él sabía que la gente que había triunfado no lo hizo sola. Comenzó a investigar sobre cómo empezar un negocio, cómo encontrar inversionistas, cómo convertir su sueño en una realidad. A pesar de las dificultades y los tropiezos, se aferró a su objetivo. Sabía que el primer paso era el más difícil, pero también el más importante. Andrés había dado un paso hacia lo desconocido, y aunque no tenía todas las respuestas, estaba decidido a encontrar su camino. Después de varios días de esfuerzo, Andrés comenzó a ver pequeños frutos. Había hecho su primera presentación a un posible inversor, aunque el rechazo no tardó en llegar. En lugar de rendirse, decidió seguir buscando nuevas oportunidades. Cada no que recibía le enseñaba algo nuevo, y aunque la derrota lo golpeaba, su determinación crecía más fuerte. Andrés se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no era directo ni fácil, pero estaba dispuesto a caminarlo, incluso cuando la incertidumbre lo rodeaba. Empezó a ver su sueño no como algo lejano, sino como un reto que podía conquistar. Había renunciado al miedo que lo había dominado por tanto tiempo, y ahora estaba tomando el control de su vida, paso a paso, aprendiendo y creciendo con cada caída. Con cada intento, Andrés sentía que el peso de sus fracasos lo golpeaba más fuerte. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Cada rechazo, cada fracaso, solo lo empujaba más cerca de lo que quería lograr. En su mente, el miedo había dejado de ser un enemigo y ahora se convertía en una fuente de motivación. Si caigo, me levanto, pensó, y con esa determinación se preparó para dar el siguiente paso. El camino no iba a ser fácil, pero ya no le importaba. Andrés sabía que para llegar a donde quería estar, tenía que seguir luchando. En ese momento, algo dentro de él se quebró, pero en su lugar se forjó una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más decidido y más listo que nunca para enfrentar los desafíos que vendrían. Andrés había tomado la decisión de lanzarse al mundo de los negocios, pero pronto se dio cuenta de que el camino no era tan sencillo. Las reuniones con inversionistas eran frías, llenas de dudas y rechazos. Cada vez que salía de una reunión, sentía que algo se quebraba dentro de él. ¿Realmente tengo lo que se necesita?, se preguntaba. Sin embargo, a pesar del agotamiento, algo dentro de él seguía empujándolo a seguir adelante. No podía darse por vencido. Sabía que para cambiar su vida debía atravesar esa muralla invisible que lo mantenía atado al miedo y a la duda. El rechazo solo fortalecía su resolución. A pesar de los rechazos, Andrés decidió no rendirse. Pensó que tal vez la clave estaba en cambiar su enfoque, en encontrar nuevas maneras de conectar con los inversionistas.
Decidió asistir a eventos de networking, hablar con más personas y aprender de aquellos que ya habían recorrido ese camino. A cada conversación, Andrés sentía que se acercaba un poco más a su meta, aunque no tuviera certeza de lo que venía. A veces, cuando estaba solo en su apartamento, sentía que su propósito se desvanecía, pero al salir al mundo nuevamente, encontraba una chispa de esperanza. Había algo en la persistencia que lo mantenía en marcha. Aunque el camino no era fácil, Andrés comenzó a notar pequeños avances. Un inversor mostró interés y eso le dio una nueva perspectiva. El rechazo ya no era algo personal, sino simplemente una parte del proceso. Durante una tarde tranquila, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería, Andrés pensó en todo lo que había vivido. Las dudas, los momentos de inseguridad, todo parecía estar pasando a un segundo plano. En su mente solo había espacio para la oportunidad que tenía frente a él. Si bien aún no había logrado nada grande, su actitud había cambiado. Ya no veía el fracaso como un obstáculo, sino como una lección. El siguiente paso llegó cuando Andrés tuvo su primera reunión con un inversor que parecía dispuesto a confiar en él. Estaba nervioso, pero sabía que esta oportunidad no podía dejarla escapar. A medida que avanzaba la conversación, Andrés sentía que cada palabra que decía tenía un peso más grande. Había aprendido a escuchar más que a hablar, a responder con confianza, a dejar que sus ideas se transmitieran con seguridad. A veces pensaba que no estaba listo, pero luego recordaba cuántos obstáculos había superado ya. En ese momento entendió que la clave del éxito no era no tener miedo, sino enfrentarlo y seguir adelante. El momento que Andrés había estado esperando finalmente llegó. Después de días de espera, el inversor le dio su respuesta. Sí, lo apoyaría. Fue un momento de triunfo, pero Andrés no permitió que la euforia lo desbordara. Sabía que este solo era el principio de algo mucho más grande. Al salir de la oficina, un sentimiento de alivio lo invadió, pero también de responsabilidad. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que realmente podía hacerlo. Caminó por las calles de la ciudad con la cabeza alta, pero con la humildad de quien sabe que la verdadera batalla acaba de comenzar. La vida, pensó, lo había puesto a prueba y él había ganado una pequeña victoria. Después de haber obtenido la inversión, Andrés comenzó a construir su negocio con todo lo que tenía. Al principio, las cosas parecían ir en una dirección positiva. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los desafíos no desaparecían. La competencia era feroz y los clientes no llegaban como esperaba. Sus días se convirtieron en interminables horas de trabajo, en reuniones interminables y a veces en noches sin dormir. Las primeras semanas fueron desalentadoras. Andrés se encontraba enfrentando dudas cada vez más fuertes. ¿De verdad estoy hecho para esto?, se preguntaba. Pero en sus momentos más oscuros, algo dentro de él se mantenía firme, su visión. Sabía que debía seguir adelante, no importaba lo difícil que se volviera. A pesar de los obstáculos, Andrés no se rindió. Comenzó a analizar cada aspecto de su negocio, buscando fallos y áreas de mejora. Pasó horas estudiando a la competencia, buscando patrones que pudieran ayudarlo a ganar terreno. Durante este proceso, entendió que el éxito no solo dependía de tener una idea genial, sino de saber adaptarse a las circunstancias cambiantes. Mientras compartía sus experiencias con algunos amigos, Andrés recordó sus primeros días, cuando apenas tenía un plan, solo una idea y mucha determinación. Ahora, sentía que estaba construyendo algo real. Y a pesar de los contratiempos, su confianza crecía poco a poco. Con el tiempo, Andrés comenzó a ver los primeros frutos de su esfuerzo. Más clientes empezaron a llegar, algunos por recomendaciones, otros gracias a su insistencia. Aunque los resultados no eran inmediatos, se sentía más seguro con cada avance. Un día, durante una videollamada con uno de sus clientes más grandes, Andrés escuchó algo que le dio un nuevo sentido de propósito. Nos gusta lo que haces, pero necesitamos ver resultados más rápido. Aunque la presión creció, Andrés entendió que ese tipo de comentarios eran necesarios. No podía permitirse relajarse,
Su compromiso con la excelencia debía ser absoluto. Las expectativas seguían aumentando, pero Andrés ya no veía esto como una carga. Para él, era una oportunidad para demostrar lo que valía. La presión de tener que entregar resultados más rápido comenzó a pesar sobre Andrés. Decidió que debía ajustar su enfoque, ser más eficiente en su trabajo sin perder calidad. Cada día, se volvía más claro que el éxito no era solo cuestión de esfuerzo, sino de saber manejar las expectativas, tanto propias como ajenas. Andrés dedicó más tiempo a mejorar su producto y afinar su estrategia. También comprendió que tenía que delegar más responsabilidades para poder concentrarse en lo más importante. Aunque la carga era pesada, Andrés sentía que estaba tomando las decisiones correctas. En cada paso, su negocio tomaba forma, y él se sentía más cerca de lograr lo que siempre había soñado. El momento decisivo llegó cuando Andrés logró cerrar su primer gran contrato. Fue un paso crucial, pero también una prueba de que todo lo que había invertido en su negocio comenzaba a rendir frutos. Sin embargo, no se permitió relajarse. Sabía que este solo era el principio de un largo camino. Las noches sin dormir, las frustraciones y los momentos de duda ahora parecían haberse desvanecido en el aire. Cuando vio el contrato firmado en sus manos, sintió que no solo había alcanzado una meta empresarial, sino que también había superado sus propios miedos. Andrés había crecido, y su negocio también lo hacía. A pesar de lo que había pasado, ahora sabía que todo el esfuerzo había valido la pena. A medida que el negocio de Andrés comenzaba a despegar, las expectativas seguían creciendo. Ya no solo se trataba de obtener resultados, sino de mantenerse en la cima. La competencia estaba cada vez más cerca y cada movimiento que hacía parecía más crucial. Andrés empezó a sentir que todo lo que había logrado podría desmoronarse en cualquier momento. A pesar de la confianza que había ganado, la presión de no decepcionar a sus inversores, a sus empleados y sobre todo, a sí mismo, lo estaba desgastando. En cada reunión sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Si no lo hago bien, ¿qué me queda?, pensaba. Pero por más que se sintiera vulnerable, su determinación seguía intacta. No iba a dejar que el miedo lo frenara ahora. A pesar del éxito inicial, Andrés comenzaba a dudar de sus capacidades. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas. Los números empezaban a volverse inestables, y las críticas de sus empleados sobre la falta de dirección empezaron a sonar más fuertes. En los momentos de soledad, se encontraba cuestionando si había llegado demasiado lejos para retroceder. A veces, pensaba que había alcanzado su límite. Sin embargo, no podía dejar que ese pensamiento tomara control de su vida. Se recordó a sí mismo por qué empezó todo esto. No solo por el dinero o el reconocimiento, sino por demostrar que podía superar sus propios límites. Así que, sin importar la incertidumbre, decidió buscar una nueva forma de avanzar. Una noche, después de una reunión particularmente difícil, Andrés decidió dar un paso atrás. Sabía que no podía seguir adelante solo con su esfuerzo, que necesitaba consejo, una nueva perspectiva. Fue entonces cuando recordó a su mentor, una figura de su pasado que siempre había estado dispuesto a guiarlo. Andrés lo buscó, y sin pensarlo mucho, le pidió ayuda. La respuesta del mentor fue clara y directa. No necesitas ser perfecto, Andrés. Necesitas ser tú mismo. Ese simple consejo lo hizo reflexionar profundamente. Quizá había estado tratando de encajar en un molde que no le pertenecía. Quizá lo que necesitaba era confiar más en su intuición y dejar de lado el miedo al fracaso. La conversación con su mentor le dio una nueva energía, un recordatorio de que siempre podía encontrar una salida. Con renovada determinación, Andrés comenzó a replantear su enfoque. Decidió simplificar las operaciones de su empresa, volver a lo básico y dejar de sobrecargarse con tareas secundarias. Durante días, revisó cada proceso, cada estrategia y deshizo lo que no estaba funcionando. La idea era clara. Debía construir algo sólido y duradero, no solo algo que brillara momentáneamente. Este enfoque más simple, pero más profundo, le permitió reconectar con su visión original. No se trataba de ser el mejor de todos, sino de ser el mejor para su propia misión. Andrés, de nuevo, encontraba en la simplicidad la clave para avanzar. El proceso no fue rápido, pero Andrés
pronto empezó a ver los resultados de su nueva perspectiva. Con menos presión y más claridad en sus objetivos, su negocio comenzó a estabilizarse. Los clientes empezaron a regresar y los empleados mostraron un renovado entusiasmo. Andrés ya no temía tanto a los desafíos. Había aprendido que el éxito no siempre se mide en logros inmediatos, sino en la capacidad de adaptarse, de cambiar el enfoque cuando sea necesario. Cada día, su negocio crecía un poco más, y él también lo hacía. Ya no sentía que estaba caminando solo. Había aprendido a confiar en su intuición y, sobre todo, en su capacidad para superar cualquier obstáculo que se le presentara. Con el paso del tiempo, Andrés empezó a cosechar los frutos de su perseverancia. Su negocio, que antes parecía una ilusión lejana, ahora se había convertido en una realidad sólida. Había superado la mayor parte de las dificultades y sentía que estaba finalmente en control. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Andrés sabía que el camino no terminaba ahí. Aunque la estabilidad había llegado, él no quería conformarse con la mediocridad. Empezó a pensar en lo que podría lograr si realmente se desafiaba a sí mismo. La ambición que una vez sintió cuando comenzó su viaje regresó, y con ella un deseo de expansión. Andrés quería llevar su negocio más allá, desafiarse y demostrar que lo que había logrado hasta ahora era solo el comienzo de algo mucho más grande. La decisión de expandir su negocio no fue fácil. Implicaba riesgos, incertidumbre y una gran inversión. Pero Andrés sabía que sin tomar riesgos calculados nunca lograría lo que realmente deseaba. Comenzó a investigar nuevas oportunidades de crecimiento, a considerar nuevos mercados y a construir un equipo más grande. Aunque los miedos se presentaban nuevamente, ahora Andrés los veía como un desafío, no como un obstáculo. Con la experiencia de años de lucha, comprendió que el crecimiento no era algo que solo se pudiera visualizar, sino que debía construirse, paso a paso, con una mezcla de valentía y estrategia. La expansión era un salto al vacío, pero Andrés ya no temía al vacío. Las semanas pasaron, y con cada decisión tomada, Andrés sentía que estaba navegando en aguas desconocidas. La expansión no solo afectaba su negocio, sino también su vida personal. Las noches sin dormir, las discusiones con su equipo sobre cómo proceder y los ajustes en el plan original comenzaron a generar tensión. Pero por otro lado, también había momentos de brillantez, cuando las piezas comenzaban a encajar. A medida que el equipo se unía para alcanzar el mismo objetivo, Andrés se dio cuenta de algo crucial. Ya no estaba solo. El verdadero crecimiento no solo dependía de él. Dependía de su equipo, de la fuerza colectiva que estaban creando juntos. A pesar de la presión, Andrés comenzó a entender que ese era el verdadero significado de éxito, el trabajo en equipo y la unidad para lograr una visión compartida. Con el paso de los meses, Andrés vio cómo su negocio crecía más allá de lo que había imaginado. Nuevas oficinas en diferentes ciudades, nuevos clientes y una red de contactos que se expandía cada vez más. A pesar del éxito, Andrés no dejó que el trabajo lo consumiera. Se dio cuenta de que debía equilibrar su vida personal y profesional, pues había comenzado a perderse en el proceso. Decidió pasar más tiempo con sus amigos y familiares, y por primera vez en mucho tiempo comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas. La vida seguía siendo una batalla constante, pero Andrés había aprendido a disfrutar del viaje. Ya no veía el éxito solo como un destino, sino como una serie de momentos que debía apreciar. Finalmente, Andrés se dio cuenta de que el verdadero significado del éxito no se medía solo en términos financieros o en el tamaño de su negocio. El éxito estaba en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, en la resiliencia ante la adversidad y en el aprendizaje constante. Había construido algo valioso, no solo en su empresa, sino también en su vida personal. Las cicatrices que había acumulado en su viaje ya no eran señales de derrota, sino de fortaleza. Andrés entendió que la verdadera victoria no era la que se obtenía al alcanzar una meta, sino la que se alcanzaba cada día al seguir adelante, sin rendirse. Con una sonrisa tranquila, miró hacia el futuro, sabiendo que estaba listo para enfrentar lo que viniera. A pesar de todos sus logros,
Andrés no podía evitar sentir que algo le faltaba. Había alcanzado muchas de las metas que se había propuesto, pero sentía que aún había algo más grande por descubrir. Con el negocio establecido, comenzó a preguntarse cuál sería su legado. ¿Qué dejaré atrás?, se decía a sí mismo. ¿Era suficiente haber creado una empresa exitosa o debería esforzarse por algo más grande? Comenzó a mirar más allá de su mundo inmediato y pensar en cómo podría influir en otras vidas, en cómo podría usar su éxito para inspirar a otros. Andrés entendió que el verdadero poder del éxito no residía solo en los números, sino en el impacto que podía generar en la vida de otras personas. Esa reflexión lo llevó a tomar una decisión. Debía empezar a compartir su conocimiento y experiencia con otros que estuvieran comenzando su propio camino. Después de un tiempo de reflexión, Andrés decidió comenzar a ofrecer charlas y mentorías a emprendedores jóvenes, algo que había considerado anteriormente, pero nunca había tomado en serio. A través de estas oportunidades, encontró una nueva pasión: ayudar a otros a evitar los mismos errores que él había cometido al principio de su viaje. En cada charla, se encontraba más conectado con su propósito. Empezó a ver que su experiencia no solo era valiosa en términos de negocios, sino también en términos de motivación, resiliencia y el poder de la perseverancia. Lo que había aprendido a través de la lucha, el dolor y la victoria, ahora lo compartía con otros, guiándolos para que no tuvieran que pasar por lo mismo. Cada joven al que inspiraba le daba una sensación de satisfacción y un recordatorio de que su propio viaje había tenido un propósito más grande. A medida que Andrés compartía más de su experiencia, comenzó a darse cuenta de que este proceso de enseñanza le estaba dando algo que el éxito material nunca había logrado. Encontró un propósito más profundo en el hecho de guiar a otros a través de sus luchas, inspirándolos a creer en sí mismos. El impacto que generaba en los demás lo conmovía profundamente. Cada vez que veía a un joven emprendedor seguir adelante con su idea, confiado y lleno de determinación, Andrés sentía que había cumplido con su misión. Se dio cuenta de que el legado no se trataba de acumular riquezas o fama, sino de las vidas que tocaba y cómo podía transformar la vida de los demás a través de sus propios aprendizajes. Este fue un giro profundo en su vida. Andrés ya no era solo un hombre de negocios, se había convertido en un líder inspirador. Andrés pronto descubrió que su legado también incluía crear oportunidades para otros. Empezó a invertir en pequeños negocios de emprendedores que compartían su visión y su ética de trabajo. Aunque el camino de la inversión era nuevo para él, encontró un nuevo reto que lo motivaba a seguir aprendiendo. A través de estas inversiones, Andrés no solo ofrecía capital, sino también apoyo estratégico y orientación, ayudando a estos nuevos empresarios a evitar los errores que él mismo había cometido. Cada éxito de sus inversiones le recordaba que había hecho la elección correcta al expandir su enfoque. Ahora, su influencia no solo se medía en términos de su propio negocio, sino en la cantidad de vidas que estaba ayudando a transformar. La satisfacción que sentía al ver a sus empresas crecer le daba un sentido de logro más profundo que cualquier éxito material. El tiempo pasó, y Andrés empezó a ver cómo su legado tomaba forma. El negocio que había creado, junto con su red de emprendedores y mentores, se convirtió en un ecosistema de apoyo mutuo. A pesar de todo lo que había logrado, Andrés entendió que el verdadero poder de su éxito estaba en su capacidad para inspirar, enseñar y compartir lo que había aprendido. No se trataba de ser el más exitoso, sino de ser el más generoso con el conocimiento adquirido. Al final, lo que realmente importaba era el impacto que podía dejar, el cambio que podía generar en la vida de otros. Con una sonrisa tranquila, Andrés miró hacia el futuro con la certeza de que su viaje nunca dejaría de ser transformador, tanto para él como para aquellos que lo rodeaban. A medida que Andrés miraba todo lo que había logrado, comenzó a reflexionar sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. Ya no era el mismo joven que comenzó con una idea en su mente y un sueño en su corazón. Había crecido, tanto como empresario como ser humano. Las lecciones que había aprendido a lo largo del camino ahora formaban parte de su ser: la importancia de la resiliencia, la paciencia y, sobre todo, la fe en uno mismo.
Pero, a pesar de todo lo que había conseguido, sabía que su viaje aún no había terminado. Siempre había algo más por aprender, algo más por alcanzar. La vida de un emprendedor era un camino de constante evolución. Y Andrés estaba dispuesto a seguir avanzando, sin importar lo que el futuro le deparara. Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir, ahora se había transformado en un viaje para ayudar a otros a encontrar su propia grandeza. Después de una vida de sacrificios y logros, Andrés finalmente entendió que el verdadero éxito no se medía en números ni en títulos, sino en el impacto que podía generar en las personas a su alrededor. Había logrado algo más grande que una empresa exitosa. Había creado un legado de esperanza y perseverancia. Cuando miraba a su equipo, a sus mentorados y a todos aquellos a quienes había tocado, veía reflejada la mejor versión de sí mismo. Cada historia de éxito que surgía de los jóvenes que había guiado era un testamento a su visión y dedicación. Al principio, Andrés solo quería demostrarle al mundo que podía hacerlo. Ahora, quería demostrarle al mundo que todos podían hacerlo. El impacto que había generado iba más allá de lo que alguna vez imaginó, y se dio cuenta de que, al final, todo el esfuerzo valió la pena. Con el paso del tiempo, Andrés se dio cuenta de que había logrado mucho más de lo que jamás pensó posible. Pero más importante aún, había encontrado su propósito en la vida. Antes, pensaba que el propósito era algo relacionado con el éxito empresarial, con la acumulación de logros y premios. Sin embargo, ahora comprendía que su verdadero propósito era inspirar a otros, ayudarlos a alcanzar su propio potencial. Andrés ya no medía su éxito solo por los logros materiales, sino por las vidas que había tocado, los sueños que había ayudado a construir. A veces se encontraba escuchando historias de aquellos que había mentoreado, viendo cómo ellos mismos crecían y alcanzaban el éxito. Esos momentos le traían una paz profunda, sabiendo que había sido parte de algo mucho más grande que él mismo. Con el tiempo, Andrés comenzó a ser reconocido no solo como un empresario exitoso, sino también como un líder transformador. Su historia se había convertido en un ejemplo de lo que era posible con determinación, resiliencia y trabajo duro. Empezó a ser invitado a conferencias, a escribir libros y a compartir su historia con audiencias más grandes. A medida que su influencia crecía, Andrés se dio cuenta de que había alcanzado algo que pocos logran: la capacidad de inspirar a millones. Pero a pesar del reconocimiento, él seguía siendo el mismo Andrés de antes, humilde, centrado y comprometido con su misión de ayudar a otros. Ahora, él veía su legado como un faro de esperanza para aquellos que sentían que sus sueños eran inalcanzables. Al final de su viaje, Andrés entendió que todo lo que había pasado lo había llevado a este momento, el momento en que podía mirar hacia atrás sin arrepentimientos. El dolor, los fracasos y los sacrificios fueron parte esencial de su crecimiento. Y al mismo tiempo, su mayor logro fue haber sido capaz de inspirar a otros a seguir su propio camino. Sabía que el viaje nunca terminaría realmente, pues siempre habría nuevos desafíos y nuevas personas a las que ayudar. Pero, por primera vez, Andrés se sintió en paz consigo mismo. Sabía que, sin importar lo que viniera después, ya había alcanzado lo más importante: el impacto que había dejado en el mundo, el cual seguiría vivo en aquellos a quienes había tocado. Ahora, con una sonrisa tranquila en su rostro, miró al futuro, listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que lo había logrado todo.